Hermanos, damas y caballeros, dondequiera que hoy se reúnan los cristianos, se oye constantemente un vocablo: reavivamiento. Lo escuchamos en los sermones, en las canciones, en las oraciones y lo leemos en la prensa religiosa. Se nos dice a diario que la mayor necesidad de nuestra generación es un poderoso reavivamiento al estilo de los tiempos antiguos. Existe un viento popular que sopla en favor de esta idea, y muy pocos tienen el discernimiento o el coraje espiritual para pararse firme y resistir esa marea. Pero debemos entender algo fundamental: la religión tiene sus modas y sus olas. A lo largo de la historia, distintas religiones han tenido periodos de declive y posterior reflorecimiento. Hoy vemos crecer corrientes religiosas de todo tipo sin que eso signifique, en lo absoluto, un verdadero crecimiento de la santidad o un cambio en los patrones morales de sus adeptos. Una religión, incluso el cristianismo popular y mediático de nuestros días, puede experimentar un crecimiento acelerado que esté enteramente divorciado del poder transformador del Espíritu Santo. Y si eso ocurre, la iglesia de la siguiente generación quedará en una condición infinitamente peor que la anterior. La necesidad imperativa de nuestra hora no es simplemente un reavivamiento de lo que ya tenemos. La necesidad urgente es una reforma radical que vaya directo a la raíz de nuestros males morales y espirituales, una reforma que trate las causas reales y no solo los síntomas externos. Un gran movimiento de masas con el tipo de cristianismo liviano y acomodado que predomina en la actualidad no sería una bendición. Podría convertirse en una verdadera tragedia moral de la que tardaríamos un siglo en recuperarnos. ¿Cómo llegamos a este estado? En la generación pasada, para defender la fe de los ataques del modernismo y la alta crítica, surgió el movimiento fundamentalista. Su propósito era santo y legítimo: defender los credos históricos y las doctrinas básicas del Nuevo Testamento. Sin embargo, trágicamente, el fundamentalismo cayó víctima de sus propias virtudes. La palabra viva se volvió rígida en manos de muchos de sus defensores. Se levantó el culto al textualismo, un sistema donde la doctrina correcta estaba presente en el papel, pero el clima espiritual se volvió una helada donde los dulces frutos del espíritu no podían florecer. El loro aprendió a repetir artificialmente la teología, pero la paloma del Espíritu Santo se fue. Se asumió una mentira sutil. Se asumió que si entendemos intelectualmente la palabra que describe una bendición, automáticamente ya poseemos la bendición. Que si tenemos la doctrina correcta en la cabeza, ya tenemos la experiencia viva en el corazón. La certeza de la salvación se redujo a una simple conclusión lógica, a un razonamiento frío, mental y sin vida. Como la mente humana no soporta esa tiranía espiritual por mucho tiempo, vino la reacción. Pero no volvieron al fuego del espíritu, sino que las masas se volcaron hacia el entretenimiento. Rompieron las cadenas del textualismo frío para caer en la perversión de la mundanalidad. Casi ha desaparecido la línea divisoria entre la iglesia y el mundo. Los desvíos, la vanidad y el estilo de vida del mundo no regenerado hoy reciben la bendición y el aplauso dentro de los templos. En lugar de que la iglesia transforme al mundo, la iglesia adoptó las técnicas del mercadeo, los espectáculos de Broadway y la vanagloria de Hollywood. Hoy el cristianismo barató la gracia. Nos preocupamos por probarle a los mundanos que podemos gozar de los beneficios del Evangelio sin tener que cambiar en nada nuestro estilo de vida cómodo y egocéntrico. Por eso es vano e inútil pasar largas noches reuniéndonos para pedirle a Dios que envíe un reavivamiento si antes no estamos dispuestos a reformar nuestras vidas y someternos a su palabra. Recordemos lo que le ocurrió a Israel en Ai. Josué se postró en tierra, rompió sus vestidos y lloró delante del arca todo el día. Parecía la reunión de oración perfecta. Pero la respuesta de Dios fue contundente: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, no podréis hacer frente a vuestros enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Pedir un diluvio de bendiciones sobre una iglesia desobediente y amoldada al mundo es un desperdicio de energía. Dios no está interesado en aumentar la asistencia a los templos si esa gente no va a enmendar sus caminos para vivir en santidad.
Como declaró el profeta Isaías, Dios está hastiado de sacrificios y cultos rutinarios cuando las manos están llenas de iniquidad. El mandato eterno sigue siendo el mismo: el obedecer es mejor que los sacrificios. Las oraciones por reavivamiento solo serán escuchadas en el cielo cuando vayan acompañadas por una reforma radical de la vida. Debemos volver al cristianismo del Nuevo Testamento en la doctrina y en la práctica. En obediencia, santidad, separación del mal, humildad y dominio propio. Purifiquemos el templo, saquemos a los mercaderes y pongámonos bajo la soberanía real del Señor Jesucristo. Si un ser celestial que conoce la gloria serena de la presencia de Dios bajara a la tierra a observar nuestros cultos, quedaría atónito al ver cómo nos conformamos con un nivel tan bajo y tan pobre de experiencia espiritual. Teniendo en nuestras manos las Escrituras que nos invitan a la comunión íntima con el Creador, ¿cómo podemos contentarnos con una religión tan tibia y rutinaria? Ese visitante celestial notaría de inmediato la contradicción abismal entre lo que declaramos ser hijos de Dios, resucitados con Cristo, sentados en lugares celestiales, morada del Espíritu, y nuestras verdaderas actitudes, la falta de fervor y la ausencia total del espíritu de adoración. Muchos se enorgullecen de conocer la teología del apóstol Pablo, pero están trágicamente lejos del corazón de Pablo. Para muchos creyentes de hoy, la doctrina se ha convertido en un velo para esconderse de Dios. Para el apóstol Pablo, la verdad era la puerta de entrada a la presencia viva del Señor. Pablo era un explorador apasionado que jamás se detuvo. Cuando él exclamó en Filipenses, a fin de conocerle, no estaba hablando de un conocimiento puramente intelectual, sino de una experiencia viva de corazón. El conocimiento teológico es necesario, pero es solo el pozo. Lo que apaga la sed del alma es el agua fresca que emana de él, la persona y la presencia real de Jesús. Hoy, cuando se habla de buscar la vida más profunda, muchos reaccionan con desconfianza, miedo o escepticismo, tildando a los que buscan más de Dios de fanáticos o extremistas. Pero aclaremos esto con firmeza: hablar de la vida más profunda no es enseñar algo diferente al Evangelio sencillo del Nuevo Testamento. Hablar de la vida más profunda es un llamado urgente a dejar de flotar en la superficie y sumergirnos a explorar los tesoros inagotables que Cristo tiene para nosotros. Se le llama más profunda únicamente porque la vida cristiana promedio de nuestra época se ha vuelto trágicamente rasa, vacía y superficial. Esta búsqueda de la plenitud de Dios ha sido el motor de los grandes hombres y mujeres de la historia de la Iglesia, aquellas almas ardientes que impidieron que el cristianismo colapsara en la mediocridad. La vida más profunda es invocar a Dios de corazón sincero para que el don de su gracia purifique nuestras intenciones, permitiéndonos amarle de modo perfecto y adorarle como Él es digno. Es la sed insaciable de Dios que no se conforma con seguir a Cristo de lejos. Y entendamos algo: los santos más grandes de la historia jamás se creyeron grandes. Mientras más cerca caminaban de la luz divina, más aguda era su conciencia de su propia pequeñez y de su necesidad de la gracia. Vivían en esa dulce paradoja. Sabían que estaban limpios por la sangre preciosa del Cordero, pero reconocían que por sus propios méritos no merecían nada. No podemos seguir oyendo la verdad de Dios sin ponerla en práctica. Los mandamientos de Dios no se dieron para ser debatidos en salones de clase, sino para ser obedecidos. Oír la voz del Señor, conocer su llamado a la perfección y a ser llenos del Espíritu, y quedarse de brazos cruzados sin obedecer, es un peligro espiritual gravísimo. Ha llegado la hora de levantarnos, cruzar el Jordán y poseer la tierra de plenitud que Dios ha diseñado para su pueblo. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sin embargo, la ignorancia y el prejuicio en cuanto a los dones del Espíritu han privado al pueblo de Dios de sus más ricas bendiciones. En los últimos tiempos se han levantado tres posturas equivocadas. Aquellos que exaltan un don en particular por encima de todo, cayendo en un exhibicionismo vergonzoso, dependiendo de sensaciones emocionales en lugar de depender de Cristo. Aquellos que niegan rotundamente que los dones del Espíritu sean para la iglesia de hoy,
alegando que cesaron con los apóstoles. Aquellos que están cansados de las discusiones y prefieren ignorar el tema por completo. Pero hay un cuarto grupo, aquellos que con la Biblia abierta desean conocer la verdad, experimentar lo que Dios ha preparado y caminar en una fe neotestamentaria sana y equilibrada. Para entender los dones del Espíritu, debemos entender qué es la Iglesia. La Iglesia no es un club social ni una organización humana. La Iglesia es el cuerpo vivo de Cristo. Es una entidad orgánica unida por la vida del Espíritu Santo que mora en ella. Cristo es la cabeza soberana y nosotros somos los miembros. Ahora bien, una cabeza inteligente en el cuerpo humano no puede ejecutar sus planes sin los miembros de su cuerpo. La mente ve, pero necesita de los ojos. La mente oye, pero necesita de los oídos. De la misma manera, la obra eterna de la Iglesia en este mundo la realiza el Espíritu Santo a través de los miembros del cuerpo de Cristo. Y para que el cuerpo funcione con poder, el Espíritu Santo distribuye dones espirituales, capacidades sobrenaturales otorgadas a los creyentes redimidos para que el Espíritu opere por medio de ellos. Las habilidades y talentos naturales solo sirven para operar en el reino de la naturaleza humana. Pero la obra de Dios es una obra de alcance eterno. La actividad religiosa hecha con mero talento humano jamás producirá fruto eterno. Solo aquello que es realizado por el Espíritu Santo a través de sus dones permanecerá para siempre. Es una trágica equivocación afirmar que los dones del Espíritu cesaron. No existe ni una sola sílaba en las Escrituras Sagradas que respalde semejante afirmación. El resultado de esa falsa enseñanza lo estamos pagando caro, cuando la Iglesia necesita con desesperación hombres y mujeres con el don de discernimiento y visión profética. Solo tenemos administradores de comités que usan las técnicas del mundo. Cuando necesitamos el don de la sabiduría y el conocimiento divino, solo tenemos títulos académicos y elocuencia humana. La palabra de Dios no nos da la opción de ignorar este tema. El apóstol Pablo nos ordena expresamente a procurar los dones espirituales. No caigamos en el error de los que rechazan el poder de Dios ni en el desenfreno de los que usan los dones para la vanagloria de la carne. Postrémonos ante el Señor con humildad y digamos: Señor, he aquí tu siervo. Despliega en mí tu poder y tus dones como tú quieras para la edificación de tu iglesia. Llegamos a la pregunta más vital que enfrenta el creyente y la Iglesia en esta hora: ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Casi todos los cristianos dicen que quieren estar llenos del Espíritu Santo, pero muy pocos están dispuestos a pasar por el proceso real de ser vaciados para que Dios los llene. Para ser lleno del Espíritu, lo primero que necesitas es la convicción absoluta, fundamentada en la palabra de Dios, de que esta es la voluntad del Padre para tu vida. Estar lleno del Espíritu no es un lujo para unos pocos, no es una excentricidad ni un añadido opcional. Es la vida cristiana normal trazada en el Nuevo Testamento. Un cristianismo sin la plenitud del Espíritu Santo es algo tan muerto y desamparado como Israel caminando por el desierto sin la columna de nube y de fuego. El enemigo, Satanás, sabe perfectamente que una iglesia llena del Espíritu es invencible. Por eso ha sembrado confusión, temor y falsas doctrinas para apartar a los creyentes de su herencia celestial. Pero si tu alma tiene sed del Dios vivo, debes hacerte las preguntas correctas. ¿Estás dispuesto a que el Espíritu Santo sea el Señor absoluto de tu vida? ¿Estás dispuesto a rendir tu obediencia a la palabra escrita y decirle adiós a los pecados del ego, a la vanidad, al egocentrismo y a la complacencia de la carne? ¿Estás dispuesto a que Él tome el control, te discipline y limpie tu corazón de todo ídolo? Escuchen bien esto: antes de la plenitud, debe haber un vaciamiento. Dios no puede llenar un vaso que ya está lleno de sí mismo, de sus propios planes, de su orgullo y de su mundanalidad. El Espíritu Santo exige todo o nada. Debemos estar dispuestos a bajar al altar de la rendición, derribar todo ídolo del corazón y morir a nosotros mismos. ¿Cómo experimentamos esta gloriosa plenitud? La respuesta no es una fórmula mágica complicada. Se resume en 4 pasos espirituales, en 4 verbos activos: rendir,
o renunciar presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no conformándonos a este siglo, sino siendo transformados. Pedir, apoyados en la promesa firme del Señor Jesús en Lucas 11, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Obedecer. El Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen. Para recibir la unción del Espíritu es indispensable una obediencia completa a la voluntad revelada de Dios. Creer, como enseña Gálatas 3, la plenitud del Espíritu no se recibe por las obras de la ley ni por esfuerzo humano, sino por el oír con fe. Debemos cuidarnos de la trampa de la falsa fe, esa fe intelectual que es un simple asentamiento de la mente a una doctrina pero que no transforma el corazón. La verdadera fe trae consigo el testimonio interno del Espíritu. No se trata de un espectáculo carnal ni de una emoción pasajera. El Espíritu Santo se da a conocer en lo más profundo del espíritu humano. Hermanos, nadie en las Escrituras fue lleno del Espíritu Santo sin saberlo. Nadie es lleno de forma gradual e imperceptible sin que haya un punto de crisis y de entrega total en su vida. Dejemos de ocultarnos detrás de excusas. Hoy la pregunta del apóstol Pablo resuena con urgencia en este recinto: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No permitamos que la aridez espiritual siga marcando nuestros días. No intentemos esconder con sonrisas forzadas o actividades religiosas la triste escasez de nuestra vida interior. Levantémonos hoy con hambre de Dios, rindamos nuestro ser en el altar, pidamos en fe, obedezcamos su voz y entremos a caminar en la plenitud, la santidad y el poder del Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.